Vamos a resolver este ejercicio que corresponde al tema balances de energía en equipos con transferencia de calor. El ejercicio dice 15 kilomol por minuto de aire se enfrían de 430 grados Celsius a 100 grados Celsius. Calcule la velocidad requerida de eliminación del calor. Este ejercicio pues corresponde a un enfriamiento en un aparato de transferencia de calor. Por lo tanto, su ecuación para el balance de energía tiene esta ecuación, esta forma. Calor igual a delta H. Ese calor delta H que vamos a calcular en este caso, lo podemos calcular con dos métodos. El primer método que voy a mostrar es el método más largo, más complicado. Ese método lo voy a mostrar usando la tabla B2 del libro de Felder y Rousseau. Del libro de Felder y Rousseau. Vamos a usar la tabla B2. Esa tabla B2, recuerde que nos dan ecuaciones de C sub P en función de la temperatura. Cuando miremos esa tabla, siempre fijémonos en las unidades en las cuales se da, y para toda tabla en general, siempre fijémonos las unidades, pero en esta tabla muy especialmente nos debemos fijar en la unidad de temperatura y en la forma que usa la ecuación. Si observamos la tabla B2, encontramos que para el aire nos plantean dos ecuaciones según las unidades de temperatura. Una ecuación es cuando la temperatura se da en grados Celsius y la otra cuando la temperatura se da en Kelvin. En ambos casos la forma es la número 1. Todo eso aparece en la tabla. Entonces, usando la ecuación para el aire, forma 1, pero con temperatura en Kelvin, se obtiene esta ecuación utilizando los datos de esa tabla. Como la ecuación es que calor igual a delta H, y esto nos está dando una capacidad calorífica específica por las unidades, ¿no? Nos lo da en kilojulios sobre mol Kelvin. Entonces podríamos decir que en este caso empleamos la ecuación calor igual a N por delta H. O sea, calor igual a N por C sub P diferencial de temperatura, pero una integral entre T sub 1 y T sub 2. Ecuación que se puede escribir de esta manera. Y consistiría entonces el ejercicio, la solución del ejercicio, simplemente en reemplazar el valor de la ecuación. Calor igual a N, que es 15 kilomol por minuto, que es una toda, por la integral de la ecuación
¿Entre qué temperaturas? Entre la temperatura inicial, que es 430 grados Celsius, corresponde a 703 Celsius, y la temperatura 2 o temperatura final, 100 grados Celsius, correspondiente a 373 Kelvin. Colocamos la ecuación del aire dentro de esa integral. Por dt. Y realizamos la integral después de haber insertado la ecuación dentro de la integral. Se realiza la integral de la siguiente manera. Las unidades en este momento serían kilojulios sobre mol, porque la temperatura Kelvin ya se canceló. Hacemos los cálculos que aparecen en esa ecuación y obtenemos el siguiente resultado. Un calor negativo de 9,98 kilojulios por mol. Negativo porque se trata de un enfriamiento, entonces calor que hay que retirar del sistema, considerando en este caso el sistema ELAI. Convertimos los moles a kilomol con el fin de eliminar unidades. Y el resultado nos queda en kilojulios por minuto. Convertimos estos minutos en segundos. Un minuto tiene 60 segundos. El resultado nos queda en kilojulios sobre segundo. Es decir, kilo. Ese es el primer procedimiento y obtenemos ese resultado. Calor retirado 2.495 kilovatios, es decir, la velocidad de retiro de calor es de 2.495 kilojulios cada minuto. Un segundo método, más sencillo, definitivamente más sencillo, es empleando la tabla 13 del texto de base de energía de Néstor Budin-Garavito. En ese texto nos dan directamente los valores de la entalpía. Por ejemplo, en esa tabla 13 encontramos que la entalpía a 100 grados Celsius
para el aire tiene valor de 527,14 calorías sobre gramol o molgramo. Para 430 no está, pero se puede interpolar. Entonces, interpola para entrar la entalpía a 430 grados centígrados y esa interpolación nos arroja este resultado: 2.932,43 calorías sobre gramomol. Eso por interpolación. Entonces, como la ecuación nos dice calor igual a alta, sería entonces calor igual a la entalpía en el estado final, entalpía en 100 centígrados, menos la entalpía en el momento inicial del enfriamiento, entalpía a 430 grados centígrados. Esto reemplazamos los valores y obtenemos los siguientes. Calorías sobre mol o gramo mol. Aquí el resultado de esa diferencia pues, nos da en calorías sobre gramo mol, que son las unidades de la tabla. Pero se ha alimentado, recuerde, 15 kilos, es decir, 15 mol por minuto. Eso nos da un calor transferido de 2.405 con 92, con 29, perdón, con 29. Calorías sobre que deben multiplicar por los 15.000 calorías por minuto y convertir esto en kilojulios para comparar con la respuesta del método anterior. Una caloría es igual a 0 a 4,104 por 10 a la menos 3, ¿no? Una caloría es igual a 4 más 185, 186 julios. Entonces las calorías no son 15 calorías, sino 15 mol. 15 mol por minuto. Es una cantidad. 15 mol con calorías, mol con mol, y los minutos los convertimos en segundos y los julios los pasamos a kilojulios. Obtenemos un calor de menos 2.515,93 kilovatios. 2.515,93 kilovatios. Un resultado muy parecido al anterior, pero con un método mucho más sencillo. Muchísimas gracias por la atención.